¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a continuar con la clase de mochetas y pues en esta ocasión vamos a repasar un poco lo que habíamos visto en la sesión anterior. Entonces habíamos dicho que nuestras mochetas principales van a depender, o mejor dicho, la cantidad y diámetro de las barras de acero van a depender de las siguientes condiciones. Primero, el número de pisos o niveles que tenga mi edificación. En este caso, podríamos tener viviendas de un nivel, viviendas de dos niveles y viviendas de tres niveles. Lógicamente, mientras más niveles tengamos, mayores van a ser las dimensiones de estas mochetas. Y también va a depender de la zona sísmica donde se ubique la construcción. Entonces en este caso pues habíamos analizado que una construcción en Petén con una sismicidad baja no es igual a una construcción en el área de Escuintla con una sismicidad alta, ¿verdad? Y tampoco va a ser lo mismo pues una construcción en Cobán con una sismicidad media. Cada región pues va a tener sus propias características y sus propios requerimientos sismoresistentes. De ahí, los estribos mejoran el desempeño del refuerzo cuando la mocheta está sujeta a altos esfuerzos provocados por un sismo. Sin embargo, en este caso, los estribos únicamente sirven para confinamiento y para mantener el núcleo confinado pues bastante protegido, ¿verdad? Sin embargo, el refuerzo principal siempre va a ser el refuerzo longitudinal en las mochetas. De ahí, vale la pena destacar que no son las mochetas principales las que cargan el peso de la estructura como se pudiera creer. Las cargas las resiste la propia pared, de allí la importancia de utilizar bloc de calidad garantizada que no sea menor al clase D. Colocar acero de más en las mochetas no ayudará a que la edificación resista más. No debe colocarse menos del mínimo porque las mochetas principales tienen la importante función de absorber fuerzas diagonales que producen los sismos en las paredes. Veamos entonces, las fallas en diagonal en los paños de mampostería demuestran que las cargas que producen los sismos bajan en diagonal por las paredes. Entonces veamos acá, aquí habíamos hecho este análisis, ¿verdad? Cómo poco a poco le íbamos agregando el confinamiento y pues estas grietas o estas diagonales pues se van a presentar prácticamente a lo largo de todo el muro, ¿verdad? Ese es su comportamiento lógico. Estas cargas comprimen la base de las mochetas principales o tensan las esquinas superiores de los paños confinados de pared. Entonces hasta acá termina la introducción a las mochetas principales. Ahorita vamos a ver información relevante sobre las mochetas secundarias o mochetas intermedias, ¿verdad? Y acá deben utilizarse mochetas intermedias a menos que se use refuerzo intrablock. Son indispensables. Entonces acá, mocheta intermedia, pues básicamente es la que nosotros observamos a la mitad del muro, ¿verdad? Que divide en 4 paneles y uno de los objetivos es distribuir mejor el acero en la pared, ¿verdad? Entonces por eso colocamos una mocheta intermedia. Sin embargo, ya lo hemos analizado en varios casos que nosotros tenemos la oportunidad también de poder colocar refuerzo intrablock, que eso aumenta más la distribución de acero en la pared y por lo tanto me va a reducir considerablemente la presencia de grietas si mantengo la calidad de todos los materiales, ¿verdad? Y se colocan a media distancia entre mochetas principales y tienen como función principal disminuir el tamaño de las grietas en diagonal que se podrían formar en un sismo intenso. De ahí tenemos o vemos que no necesariamente estas mochetas intermedias tienen que ser de dimensiones extraordinarias, ¿verdad? Dice, generalmente se colocan 2 varillas unidas por eslabones. El arreglo mínimo será de 2 número 3, o sea, 2 varillas de 3 octavos, ¿verdad?
También hay arreglos prefabricados de 2 varillas grado 70 con sus eslabones electrosoldados, que es la que ya habíamos visto con Monolith, ¿verdad? Que podríamos nosotros ya comprarlas prefabricadas. Y serán del mismo espesor que la pared, o sea que si el bloque que están usando es de 14, pues esta mocheta tendrá 14 centímetros de ancho también. Y si el bloque es de 19, pues tendrán de 19. Luego, esquemas de colocación de barras en mochetas. Tenemos acá ejemplos de mochetas esquineras y mochetas en T. Estas normalmente son mochetas principales, ¿verdad? Y luego tenemos la mocheta intermedia, que relativamente es de dimensiones más pequeñas. Entonces veamos acá. Dice, planilla de tamaños de estribos en mocheta. Cuando tengamos una pared de 19 centímetros de ancho y por ejemplo fuera una esquinera, entonces de ambos lados voy a tener yo 19 centímetros, 19 por 19. Y el estribo que voy a conformar es de 13 por 16. Y ustedes se podrían preguntar por qué o por qué cambian estas dimensiones tanto de estribos o eslabones. Y resulta que en la cara exterior, o sea, lo que está expuesto a la intemperie, a la luz, a la humedad, a N factores climáticos, pues allí es más vulnerable el acero de refuerzo. Podría verse afectado con mayor rapidez. Entonces el recubrimiento que se deja en las caras expuestas es de 2 centímetros, ¿verdad? Y normalmente el recubrimiento que se deja en las caras internas es de 1 centímetro. Entonces veamos, esta que es de esquina tiene 2 caras externas, por lo tanto tenemos recubrimiento de 2, recubrimiento de 2, recubrimiento de 1 y recubrimiento de 1, ¿verdad? Si analizamos la mocheta principal en una intersección, pues tenemos esta cara interior 1 centímetro, cara interior 1 centímetro, cara interior 1 centímetro y cara exterior 2 centímetros, ¿verdad? Es importantísimo pues cumplir con esos requerimientos. De ahí, en la mocheta intermedia, pues prácticamente vamos a tener 2 centímetros, ¿verdad? En ambos lados. Aquí no va a depender si está expuesta a la intemperie o no. Básicamente ya se adopta esos 2 centímetros de recubrimiento de forma genérica, ¿verdad? De ahí los ganchos para los estribos. Si ustedes van a utilizar estribos cerrados como los que observamos en las mochetas principales, pues básicamente tenemos esta configuración que son 135 grados. Y si vamos a tener eslabones, pues aquí tenemos que hacer el doblez de 180 grados, ¿verdad? Y con eso pues ya tenemos ciertas referencias para poder tener nuestros armados. De ahí, además de las mochetas, también tenemos soleras, ¿verdad? Que el confinamiento pues lo conforman las mochetas y las soleras. Entonces vamos a hablar específicamente ahorita de las soleras principales y después de las intermedias. Veamos acá. Al igual que se hace con las mochetas, se utilizan 2 clases, principales y secundarias. Las principales se colocan en varias posiciones y veamos acá. Posición número 1, que es la que observamos aquí abajo, a nivel de piso de la edificación, solera de humedad o solera hidrófuga, ¿verdad? Esos son los nombres comunes. 2, a la altura de los entrepisos, si fueran varios niveles, o a la altura de la azotea, o como remate de las paredes que sostienen los techos de lámina, ¿verdad? Entonces acá, si estamos hablando de entrepiso, estamos hablando de una solera que posteriormente va a tener otro nivel, ¿verdad? Y si hablamos de azotea o remate de paredes, pues prácticamente estamos hablando del último nivel, ¿verdad? Y normalmente esta se le conoce como una solera de coronación o solera corona, ¿verdad? O solera de amarre, también se le suele conocer. Y básicamente
pues acá podemos observar sus posiciones, ¿verdad? Y luego más adelante vamos a ver las soleras intermedias. Hablemos ahora de las soleras de humedad. Cumple varias funciones. Forma un amarre entre... Aquí dice formas, pero en realidad era formar. Formar un amarre entre todas las paredes a nivel de piso. Pasan bajo las puertas y otros vanos de pared. O sea que con las aberturas, ¿verdad? Si yo tengo ventanas, si tengo puertas, esa solera de humedad va a ser continua. Yo no voy a interrumpir la solera porque tenga una puerta, ¿verdad? La puerta sí está conectada a nivel de cimentación con el otro extremo de la pared, aunque la puerta genere un vano, ¿verdad? Esa es una característica muy importante. Trabajan en conjunto con el cimiento corrido de la edificación para prevenir asentamientos de paredes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si este fuera un vano, el que observamos aquí en la parte central, si este fuera un vano de una puerta, yo tendría que conectar extremo con extremo para poder darle continuidad a esa cimentación. Incluso tendría que hacerle un cimiento corrido, tendría que hacerle el levantamiento de 2, 3 o 4 hiladas de blocks, dependiendo, más su solera hidrófuga, ¿verdad? Y ahí terminaría el anillo del cimiento corrido. Tiene que haber ahí, aunque no haya continuación de una pared, ¿verdad? Pero siempre va a haber un vano, y pues ese vano probablemente no vaya a ocupar el 100% del ancho, sino que vaya a ocupar una pequeña fracción nada más. Bueno, de ahí se colocan de 4 a 6 barras rodeadas por estribos. En la mayoría de los casos basta con 4 barras. De viviendas de 1 a 2 niveles casi siempre vamos a poder resolver con 4 barras. Ahora, si ya nos vamos a edificaciones de 3 niveles, probablemente ya tengamos que recurrir a 6 barras. El arreglo mínimo es 4 número 3, lo más común, ¿verdad? Varillas longitudinales. En el mercado se encuentran arreglos disponibles prefabricados de 4 varillas grado 70 con sus estribos electrosoldados. Cuando una solera debe convertirse en viga para cubrir un vano sin pared, cambia el arreglo de barras y debe evaluarse el caso particularmente. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ahí? Básicamente diseñar la viga, ¿verdad? De concreto armado, como ya lo saben hacer. De ahí vamos a evaluar los casos de las soleras intermedias. Forman parte del entramado de refuerzo sismoresistente obligadamente. Puede colocarse una sola solera intermedia entre las soleras principales próximas. Es recomendable utilizar 2 soleras en lugar de una. Ojo acá, si bien es cierto, no estamos obligados a utilizar más de una solera, lo recomendable es que lo hagamos, ¿verdad? Cuando se utilicen 2 soleras intermedias, una de ellas se puede colocar a nivel de sillar y la otra a nivel de dintel, o interrumpidas por las ventanas dependiendo de su localización. Entonces aquí pues esto fue algo que analizamos en la clase, y pues básicamente tratemos de dimensionar ventanas y altura de puertas en función de la colocación de mis refuerzos, ¿verdad? Eso va a ser mucho más fácil a la hora de tener un proceso constructivo. De ahí, si solo hay una solera, se suelen colocar 4 barras. Si hay 2 soleras, el refuerzo se reduce a 2 barras en cada una. Y veamos entonces acá, en este ejemplo tenemos una solera intermedia de concreto armado con 4 barras número 3 y estribos. Luego tenemos la otra opción, que es un bloque U con 2 barras o 2 varillas número 4 y eslabones, ¿verdad? Esta opción es válida. Y también tenemos la otra opción de nuevamente utilizar doble solera, en este caso 2 número 3 fundidas, o utilizar doble bloque U con nuevamente 2 número 3
fundidas con eslabones, ¿verdad? Entonces tenemos estas opciones. ¿Cuál es mejor? Pues recomendable usar 2, y también el Block U puede ser una muy buena opción porque les va a reducir la utilización de madera, ¿verdad? Para hacer el encofrado. Vean aquí, para poder fundir esta solera intermedia necesitan aquí madera para poder darle la forma, igual que en estas de abajo, ¿verdad? Ojo que tanto para soleras principales, allí no pueden utilizar Block U, ¿verdad? El Block U es solamente para las soleras intermedias. Veamos entonces esquemas de colocación en barras, de barras en soleras. Veamos acá, tenemos soleras de remate de entrepiso o de techo, ¿verdad? La de entrepiso es que continúa el levantado de muro, y la de techo pues es donde finaliza. Entonces acá podemos observar diferentes tipos de recubrimiento. Por ejemplo, en la pared interna tenemos 3, es la nota número 3, igual que la pared externa acá en ambos extremos, y nos dice recubrimiento de estribos de solera 3 centímetros para que varillas de solera entren entre el refuerzo de solera. Ahí tenemos 3 centímetros, luego tenemos 4, dice para ganchos, ir a ver los ganchos de mocheta, son iguales. 5, en solera U se pueden poner la mitad de eslabones que en soleras de concreto. Entonces aquí tenemos como ciertas recomendaciones de armado, más que todo esto es para hacer detalles y para ir a campo e ir a supervisar pues que se esté haciendo de la forma correcta, ¿verdad? Soleras intermedias de concreto, veamos que pueden ser los refuerzos se pueden colocar de una forma horizontal, ¿verdad? O se pueden colocar de una forma vertical. Normalmente si los colocan de forma horizontal van a tener un espesor de 10 centímetros, y si lo colocan de forma vertical lo normal es que esté entre 15 y 20 centímetros, ¿verdad? Yo les puedo decir que lo normal es que tenga la misma altura del bloque, ¿verdad? Es lo más fácil para modular, ¿verdad? No tendríamos que estar cambiando dimensiones. Normalmente siempre nos vamos de 20 en 20, 20, 20, 20, ¿verdad? Y en paredes de 9 centímetros solo son divisorias y nunca principales, ¿verdad? Entonces ahí, pues básicamente esas paredes divisorias no llevan tanto acero de refuerzo. De ahí tenemos la otra opción, que es el refuerzo intrablock. Acá, veamos, con refuerzo intrablock no se colocan mochetas intermedias, ¿verdad? No se hace lo que estamos observando en la primera imagen, sino que es una metodología con pines. El refuerzo de acero se funde entre las celdas huecas de una pared, produce paredes menos vulnerables a grietas sísmicas y no deben eliminarse las mochetas principales. Veamos acá, siempre mantenemos nuestras mochetas, siempre mantenemos nuestras soleras, pero ahora en lugar de utilizar una única mocheta intermedia, ahora vamos a utilizar 3 pines, ¿verdad? Entonces vean cómo nuestros paneles pues básicamente se nos van a reducir, y por lo tanto vamos a poder controlar mejor las grietas. ¿Por qué? Porque aquí pasamos a tener 4 paneles a tener 8 paneles, ¿verdad? Entonces es lo que yo les decía, a la hora que ustedes reciban un reclamo de algún cliente por alguna pared fisurada o agrietada, pues ustedes solo hacen la demolición parcial del muro, hacen el levantado nuevamente y ya repararon el problema, ¿verdad? En cambio, si ustedes tienen una pared más grande, pues obviamente la reparación va a ser más costosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va? Aquí un poquito a la Tortrix, ¿verdad? Supongamos que estas líneas de color negro son las varillas. Entonces nosotros tenemos varias opciones de mampostería para poder hacer refuerzo intrablock. Las primeras 2 opciones son bloques o ladrillos de barro cocido, ¿verdad? Uno de forma tubular y el otro simulación de block, al igual que uno de concreto. Y también pues tenemos un bloque de concreto donde también lo podemos hacer, ¿verdad? Y el detalle aquí,
o lo interesante de estas tres alternativas que estoy mostrando es que todas son de 2 tabiques, ¿verdad? Vean cómo esta es de 2 tabiques, esta es de 2 tabiques y esta es de 2 tabiques. Entonces, cuando usemos refuerzo intrablock, tratemos de que todo esto sea pues de 2 tabiques, ¿verdad? Para que la alineación y la colocación de mampuestos uno sobre otro pues realmente queden bien alineados, ¿verdad? Y no tengan cierto desfase. Y dice, los bloques de concreto y ladrillo de barro cocido tubulares deben tener celdas y doble tabique. Esta metodología se conoce como pines o refuerzo pineado. Y pues al final el procedimiento es ir colocando, conforme vayan pegando y levantando el muro, pues van colocando las unidades y van fundiendo, ¿verdad? Van colocando y van fundiendo, van colocando y van fundiendo. La idea es ir fundiendo cada 3 o 4 hiladas, no esperar que se acumule una pared de 2 metros para fundir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las celdas son muy pequeñas, entonces ahí tienen un riesgo muy grande de que se les haga un espacio vacío. Entonces ahí básicamente eso no les va a servir para nada, ¿verdad? Entonces para llevar un proceso constructivo correcto, cada 3 o 4 hiladas debería de irse llenando para ir pues controlando el proceso de forma correcta, ¿verdad? Veamos acá, ya hay un levantado con grout, ¿verdad? Tiene la varilla de refuerzo y tiene la celda llena, ¿verdad? Veamos que no es un proceso nada complicado ni nada fuera de, o sea, nada que requiera un esfuerzo superior, ¿verdad? Básicamente lo podríamos implementar, solo sería de garantizar pues que los albañiles y los maestros de obra pues realmente lo hagan en el campo, ¿verdad? Los pines bien logrados y bien repartidos producen levantados de calidad. La separación entre pines y calibre de la varilla de refuerzo depende del espesor de la pared y de la cantidad de refuerzo que se haya puesto en las soleras, ¿verdad? De ahí, el refuerzo intrablock es una opción que se ha utilizado poco en Guatemala, a pesar del buen desempeño sismo resistente que se puede lograr con este sistema. En el terremoto de 1976, las construcciones pineadas no funcionaron bien por errores constructivos, no porque no funcione el sistema. Desde ese entonces creó mala reputación. Con concreto convencional no logran penetrarse las celdas a fundir, por eso hay que usar grout para que penetre bien, ¿verdad? Y el grout al final es un concreto fluido con un agregado bastante pequeño, ¿verdad? Que básicamente es una gravía, ni siquiera es un piedrín, ¿verdad? Bueno, de ahí vamos a intersecciones de mochetas con soleras, desarrollo vertical, y veamos aquí algunos detalles. Dice, los estribos de confinamiento van con una separación de 10 centímetros, justo antes de hacer las uniones, ¿verdad? Tenemos la losa de azotea o la losa final, o tenemos una losa de entrepiso, y veamos cómo siempre que nos acercamos al nudo, si lo quisiéramos llamar acá, vamos a tener una zona de confinamiento, que es colocar 4 estribos a cada 10 centímetros, ¿verdad? Esa va a ser la separación. Luego el resto a 0.20. Y ojo, dice al inicio y al final de mochetas principales. Veamos nuevamente acá, 4 estribos a cada 10, ¿verdad? Y pues básicamente eso es lo que tendríamos que respetar. Estos ya son más criterios de armado, ¿verdad? Bueno, intersecciones de mochetas con soleras, cómo deben unirse las mochetas con las soleras. Entonces vean acá cómo es que está. Ojo, aquí yo les señalé vista en planta, porque aquí está vista en elevación, ¿verdad? Aquí lo que estamos evaluando son las mochetas. En cambio acá, estas son las soleras, ¿verdad? Esto que ustedes ven es una L, vista desde arriba, ¿verdad? Vista en planta. Entonces vean aquí, las soleras, básicamente sí, su separación es a cada
20 centímetros, ¿verdad? Un poco diferente a lo que teníamos en los extremos o en los inicios de las mochetas. Eso es importante que lo tengamos claro. Y aquí hay unas uniones de soleras en T. Vean cómo viene el acero de refuerzo y luego dobla para poder simular el doblado como que si estuviéramos armando una zapata también, ¿verdad? Entonces, pues eso es importante que se tenga claro también, ¿verdad? Como les digo, son únicamente detalles que uno tiene que ir controlando, ¿verdad? De ahí tenemos solera fundida o block U, también algún pequeño detalle de cómo podría ser. Esto vista en elevación, ¿verdad? Y tenemos acá nuevamente anclaje de solera intermedia en mochetas de puerta de 2 varillas, ¿verdad? Bueno, ya teniendo eso, ahora vamos a platicar un poco de los cimientos, ¿verdad? Los cimientos es lo más importante que tenemos en una estructura. Si nuestros cimientos son débiles, básicamente nosotros vamos a tener una estructura muy vulnerable, ¿verdad? El suelo donde nosotros vamos a construir tiene que ser el mejor. Y si es un suelo malo, tengo que hacer trabajos para poder recuperar la calidad del suelo, ¿verdad? Entonces vean, el suelo en el sitio. Necesitamos observar el sitio de 2 maneras. Por la condición general del terreno, verificar si es horizontal o inclinado, o sea, plano o escarpado o irregular. Verificar posibles amenazas como cauce de inundación, cerca de la corona de una ladera de barranco, al pie de una ladera inclinada, etc. Y por la calidad del suelo que se pueda encontrar. Es necesario realizar un poco de exploración previa, abrir pozos de 1 a 1,50 metros de profundidad, verificar si el suelo es orgánico, mal relleno, ripio, talpetate, arena suelta, arcilla y si está húmedo o seco, ¿verdad? Es importante conocer tanto las amenazas, si ustedes quieren ver, ¿verdad?, que puedan haber en el lugar, la topografía del terreno, ¿verdad? Si es un terreno muy quebrado, probablemente va a ser muy difícil construir ahí. Y también qué propiedades mecánicas tenemos en ese lugar, ¿verdad? Que básicamente aquí estamos hablando de mecánica de suelos y aquí estamos hablando de amenazas y vulnerabilidades, ¿verdad?, que al final pues se convierten en un riesgo. Puntos importantes. La profundidad mínima del cimiento debe ser entre 60 y 80 centímetros. El suelo debe estar sano y la zanja debe estar recién abierta. Si la zanja ha estado expuesta durante varios días, existen 2 formas de proteger el fondo. Dejar los últimos 5 centímetros para quitarlos justo antes de colocar el armado y fundir, o colocar una plantilla o un sello en el fondo de la zanja, que puede ser concreto de mezcla pobre. ¿Qué sucede con esto? Sucede que, por ejemplo, ahorita estamos en una época lluviosa. Si nosotros hacemos la excavación hoy en la mañana, es muy probable que en la noche vaya a llover o en la tarde-noche, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos haciendo el corte del suelo y la excavación, nosotros ya dejamos la cota de cimentación. Pero cuando llueve, resulta que estas zanjas se van a llenar de agua, les va a caer material de los laterales, ¿verdad?, que por escorrentía van a caer, y también esa plantilla o ese fondo que ustedes ya habían dejado afinado, básicamente con la erosión que va a sufrir en la tarde-noche durante la lluvia, pues cuando ustedes lleguen al siguiente día, esa superficie ya va a estar bastante chiclosa, incluso bien irregular, ¿verdad? Entonces, para evitar que esa parte del cimiento se les arruine, entonces siempre se recomiendan cualquiera de estas 2 recomendaciones, ¿verdad? La que yo les podría decir que les puede funcionar mejor es hacer una fundición de concreto pobre para de una vez dejar esa superficie preparada, ¿verdad? Porque si ustedes dejan estos últimos 5 centímetros, de todos modos tienen que hacer un trabajo extra, que sería hacer ese corte final de los 5 centímetros. Entonces es como un retrabajo. Yo considero que la 2 es la que podría funcionar de mejor manera, ¿verdad? Nunca se debe colocar ripio. Ojo, miren, esto es importantísimo. La verdad, tenemos un grave problema en Guatemala y es que suele
Yo creo que todos han visto rótulos donde dicen se acepta ripio, ¿verdad? Como quien dice para rellenar un terreno, pero eso es lo peor que pueden hacer. Vean acá, dice, nunca se debe colocar ripio ni pedazos de bloc en el fondo, ni dejar que caiga ningún material dentro de la zanja. Si existe lodo y material suelto dentro de la zanja, debe retirarse. Por eso es mejor esta recomendación, ¿verdad? La recomendación 2 es más fácil hacer la limpieza y no pierdo ya la excavación que había hecho, ¿verdad? Solamente tengo que limpiar. En cambio acá, si yo hago la recomendación 1 y quito los 5 centímetros y por alguna razón ya no fundí ese día, me volvió a llover y tengo que quitar otros 5 centímetros, entonces es un retrabajo, ¿verdad? Creo que es algo que no valdría la pena hacer. Bueno, tipos de cimiento a utilizar. Básicamente tenemos dos. Las cargas de las estructuras de cajón se transmiten por las paredes, no solamente por mochetas. Los cimientos adecuados para las estructuras de cajón deben ser lineales bajo la pared, llamados cimientos corridos. Normalmente se presentan dos casos, los centrados y los esquineros o los colindantes, podría decirse también, ¿verdad? O en lindero. Entonces tenemos aquí centrado y en lindero. El más recomendable pues es el centrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener una distribución uniforme de las cargas. Ahora, si nosotros tratamos de aprovechar todo el terreno que tenemos porque es muy angosto o por X o Y razón, pues entonces nosotros vamos a tener acá cierta excentricidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar un poco desfasado del centro geométrico de mi cimiento. Entonces acá, pues es una condición no tan favorable, ¿verdad? No es la mejor de las dos, no sería la mejor, ¿verdad? No es que no se pueda utilizar, simple y sencillamente si podemos utilizar la primera opción, pues esa sería la ganadora, ¿verdad? Y hasta cierto punto tratar de evitar, como les digo, no es que no se pueda, o sea, no vayan a decir, no, es que el ingeniero dijo que no se puede usar, no, eso no lo estoy diciendo, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo es que yo les recomendaría la primera opción. Bueno, continuemos. De ahí vamos a ver tipos de zapatas, ¿verdad? Y nos dice, esto lo pongo solo para salir de dudas, ¿verdad? Dice, una zapata corrida, como se muestra en la figura 12.1a, que es la que estamos señalando acá, es simplemente una ampliación de la parte inferior de un muro, cuya finalidad es distribuir adecuadamente la carga sobre el suelo de la cimentación. Las zapatas corridas o cimiento corrido normalmente se usan en el perímetro de un edificio y a veces bajo los muros interiores, ¿verdad? Entonces acá yo les remarco siempre, porque si tenemos muros vamos a tener cimiento corrido o zapata corrida, como lo mencionan acá. Es más común en nuestro medio el concepto cimiento corrido, ¿verdad? Y tenemos otros tipos de cimentación que nos pueden servir también, como la zapata aislada o zapata para una columna o mocheta, ¿verdad? Que también las vamos a usar, pero la que más vamos a usar es de cimiento corrido. Esto es del libro de McCormack, de concreto reforzado. Bueno, ahora veamos, no a los cimientos superpuestos. Esto lo platicamos en la primera y segunda clase del curso. Algo que no es necesario en las edificaciones de cajón es poner zapatas debajo de los cimientos corridos donde haya mochetas de esquina, ¿verdad? No es necesario hacer ese gasto porque son las paredes las que están cargando. Un cimiento debajo de otro no funciona bien. Solamente habrá necesidad de poner una zapata cuando haya una columna aislada o una mocheta de carga. Y en ese caso la zapata no se pone debajo del cimiento corrido,
sino que se junta el cimiento y la zapata al mismo nivel, ¿verdad? Eso, miren, eso es de primaria, ¿verdad? Dice, en ese caso, la zapata no se pone debajo del cimiento corrido, sino que se junta el cimiento y la zapata al mismo nivel. Eso es importantísimo. Entonces, analicemos el plano de una edificación. Tenemos un edificio de 3 niveles y veamos que en toda esta zona construyeron un muro de contención, ¿verdad? Se hizo un movimiento de tierras y había que construir un muro de contención. Como es un muro, el tipo de cimentación que se le está colocando es cimiento corrido, ¿verdad? Aquí aparece como zapata corrida o cimiento corrido, ¿verdad? Luego, ya tenemos columnas aisladas en el resto de la edificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Resulta que, entonces, como son columnas aisladas, pues mi cimentación ya van a ser zapatas individuales, ¿verdad? En este caso, pues son cuadradas, pueden ser rectangulares, o veamos este caso particular que tenemos aquí, donde una misma zapata está cargando 2 columnas. En este caso, pues tenemos una zapata combinada y la forma ya no es cuadrada, sino que en este caso, pues tiene una forma rectangular, ¿verdad? Ustedes me podrían preguntar por qué no unieron estas zapatas, esta zapata combinada con el cimiento corrido, y pues pudo haber sido una opción, ¿verdad? En este caso, pues evaluaron que no era necesario y pues lo dejaron separado, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante, ¿verdad? Saber diferenciar las diferentes opciones que tengo para poderlas aplicar en un proyecto real. Y veamos que también tiene unas soleras que conectan todas las columnas de la edificación, ¿verdad? Esas no son vigas, esas son soleras a nivel de cimentación y suelen denominarse soleras conectoras, ¿verdad? Todas las columnas como mínimo deberían de tener 2 soleras conectoras que les lleguen en uno de los 2 sentidos. Por ejemplo, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal. Si ustedes analizan todas las columnas, absolutamente todas tienen al menos 2 soleras o vigas de amarre, ¿verdad? Vean esta columna de aquí, tiene la solera que le llega horizontalmente más la que le llega vertical. Esta que está centrada, pues le llegan 4, ¿verdad? Esta que es aquí de esquina le llegan 2, de esquina le llegan 2, estas que son de lindero les llegan 3, les llegan 4 a las centrales, y entonces ahí vemos que estamos bien, ¿verdad? Bueno, siguiente. Ahora vamos a tener que realizar una hoja de trabajo. Primero, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué es la mampostería sismorresistente? ¿Cuál es la diferencia entre la mampostería y la mampostería reforzada? ¿Cuáles son los elementos básicos de la mampostería con refuerzo? Y ojo, haga una propuesta para la ubicación de las mochetas principales secundarias y cimentación de la siguiente planta arquitectónica. Ojo, no les estoy pidiendo ningún cálculo, ¿verdad? Solo que presenten un esquema muy parecido al que estamos observando acá, ¿verdad? Donde ustedes hagan una propuesta. Dice, no haga ningún cálculo ni proponga ceros de refuerzo. Entonces, repito, haga una propuesta para la ubicación de las mochetas principales, mochetas secundarias y cimentación de la siguiente planta arquitectónica con lo que vimos en esta presentación, ¿verdad? Entonces esta es la planta y ustedes van a analizar qué es lo que se tiene aquí. Es una vivienda de un nivel nada más. Vean que tiene su acceso vehicular, su parqueo, tiene su acceso, tiene un doble ambiente que es el que normalmente yo les digo, ¿verdad?
Tienen una sala, un comedor y cocina, todo junto. Luego tienen dos dormitorios, un dormitorio principal con una cama, matrimonial, y una vivienda con dos habitaciones, con dos camas imperiales. Luego tenemos un baño que tiene su ducha individual y tiene el inodoro individual, y el lavamanos es compartido, ¿verdad? Y un área para salir al patio de servicio y un pozo de luz prácticamente, ¿verdad? También tiene un pequeño espacio de terraza como para salir a leer o a tomar un café, ¿verdad? Básicamente es algo relativamente sencillo. Entonces ustedes van a tener que definir en qué posición van a colocar las mochetas principales con los criterios que ya vimos, dónde van a colocar mochetas secundarias y la propuesta de la cimentación, ¿verdad? Esta tarea es para hoy. Tienen 20 minutos, vamos a ver, 20 más 20, 40 minutos para resolver, más un periodo extra que yo les voy a dejar para que ustedes puedan cargar su tarea. Solamente que tengan una buena noche y nos vemos el próximo día de clases. Hasta luego.